Bueno, un mes sin dudas clave, digo, de la concientización de lo que venimos hablando en este último tiempo con tantos casos también, ¿no? Que llaman la atención. Sí, exactamente. En realidad, como tuve ya oportunidad de por ahí hablar con otros medios justamente a raíz de de este mes, en realidad ya la Organización Mundial de la Salud hablaba de la posibilidad como proyección, luego de la pandemia, en donde se vieron, tantas situaciones al descubierto de lo que son los padecimientos o los sufrimientos en salud mental, el aumento de los trastornos de ansiedad, de los trastornos relacionados a la depresión, y esta era una posibilidad, y esta es una realidad que no solamente tiene nuestra provincia, en el país, también toda Latinoamérica. Por lo tanto, es importante poder justamente, el lema desde el año pasado y hasta el 2026 es de la OMS, cambiar la narrativa. Y cambiar la narrativa tiene que ver con esto, con poder hablar de lo que es la problemática, con poder dar los signos de alerta, de alarma, y sobre todo hacer llegar, a la comunidad, a las personas que escuchan, que ven, que en realidad también en ellos está la posibilidad de poder acompañar a una persona que está con una situación de sufrimiento para poder llegar, a tiempo. Claro, por lo que veo se proyecta mucho el acompañamiento de la familia o de los amigos, del entorno. Hay mucha responsabilidad también en eso, ¿no? Exactamente, porque en realidad están los servicios de atención, están, los profesionales, pero hay que llegar a ellos. Claro. Hay que llegar a ellos. Yo siempre digo, muchas veces uno escucha en la calle con los amigos y, vos sabés que fulano necesitaría un tratamiento, o en realidad estaría bueno poder que fulano, fulana se acerquen a hablar con un psicólogo, pero en realidad pide ayuda al que primero reconoce que necesita esa ayuda. Yo siempre digo, no se puede ir poniendo a las personas ensartando tratamientos como sombreros en la cabeza, en tanto y en cuanto se necesita primero esa percepción de la necesidad de acudir a alguien más, de hablar, y por eso en realidad la clave está primariamente en la red de apoyo, en los que están al lado. En este caso, fíjate vos que justamente hablando un poco de lo que me preguntaban, los números, en realidad hay que ser muy cuidadoso con el tema de brindar cifras soberanamente, o hablar de los números, porque los números pueden impactar, pero es tan impactante y tan doloroso un caso como 100, Claro, en el sentido de eso, ¿por qué uno como 100? Porque en realidad hay una familia que se afecta, una comunidad, un barrio, un grupo de amigos, de compañeros. Entonces, la clave está en que justamente el de al lado es tu primera red. Sí. Graciela, y en esto, hay casos donde hay señales que son claras, pero también uno que ha seguido los medios, también hay casos donde no hay síntomas, no hay señales, parece que la cosa está bien y toman esa decisión. Uno que no está cercano, ¿cómo detectarla si a veces es no sé si es una patología o es silenciosa? No es como alguien que está enfermo, que tiene una patología que lo demuestra en el físico. A veces pasa por es una cuestión mental en la cual nosotros no podemos meternos porque no la conocemos. Pero ¿cómo acompañar si no nos damos cuenta? La clave está en poder escuchar. Esa es la clave. Fíjate vos que siempre cuando se realiza una posvención es una intervención que se realiza como ya sea un taller, una reunión o varias reuniones con los grupos, más allegados de una persona que cometió, que cometió un hecho, que cometió un suicidio. Y la posvención tiene dos objetivos básicamente. Por un lado, acompañar el duelo de ese grupo, de esa familia, y por el otro lado, poder brindar esas herramientas para lo que es la detección y la prevención de futuras situaciones de riesgo. Fíjate que en esas situaciones se llega a hacer, como decimos en el campo de la salud mental, a veces una autopsia psicológica, es decir, reconstruir desde esa situación o desde el hecho consumado hasta 6 meses la vida de esa persona, 6 meses para atrás.
Y en realidad esta cuestión que vos marcás, tal cual, pero siempre hay señales, o sea, siempre hay señales. Muchas veces son silenciosas o muchas veces también uno detecta en esta cuestión de, pero venía tan mal o en realidad, y de pronto empezó a andar bien, digamos, es como que... Claro, y esa esos cuestión, cambios entonces, por ahí esos cambios de conducta. Justamente, una de las señales de alerta tiene que ver con esa cuestión de los cambios bruscos o cambios significativos en la conducta de la persona, de no mediar además esta cuestión de la ayuda profesional o de la ayuda o de un cambio en cuanto a la red de sostén, digamos, de esta persona. Entonces, esos cambios bruscos o significativos en la conducta es una primera señal de alerta. Y en eso, eso es de lo que no se ve, pero después también tenés aquellas personas que sí tienen una muestra cabal que tiene que ver con la cuestión de la depresión, de la cual el que la sufre es el único que tiene la respuesta o debe decir yo tengo que salir, digamos, o existe alguien que te ayude a salir de la depresión si vos no tenés la decisión de salir. Te digo por experiencia personal, alguien muy cercano ha sufrido hasta el momento que dije, bueno, no, lo tengo que decidir yo, porque creo que son momentos donde el que te habla puede entrar por un lado y salir por otro lado, porque sienten que es solamente ellos pueden salir. ¿Esto es así? ¿O el entorno te puede ayudar a salir de episodios? De hecho, el entorno es un factor clave también para eso. Por supuesto está la persona, su tratamiento, pero muchas veces también no hay que caer en la trampa de que es solamente la voluntad. Porque en realidad, hablando específicamente de la depresión, es un trastorno neurofisio-conductual, psicológico, o sea, interviene en todas las áreas. Por eso es importante esta cuestión de, nos remite a entender realmente qué es la salud mental. Y la salud mental no tiene que ver solamente con la persona y su interioridad, por decirlo así, su mismidad, sino también cómo establece esas relaciones con el entorno y cómo ese entorno devuelve. Muchas veces es cierto que la familia o el entorno de una persona que tiene depresión es como que llega un momento que dice, ¿qué más? O sea, ¿qué más puedo hacer? Estar. Puede ser agotador, por eso también es importante que este entorno tenga herramientas, tenga contactos con un grupo, tenga contactos con los profesionales que atienden a esta persona, porque es cierto, es agotador, por eso es una complejidad que es necesaria abordarla desde todos los WINES, desde la psicoterapia, desde los tratamientos psicofarmacológicos, desde el entorno mismo, es una complejidad. Por eso muchas veces, en esta cuestión que vos marcabas, algunas veces se ve, otras veces no se ve, y cuando se ve, hay uno de los mitos muy ligados a la problemática del suicidio, que el que avisa no hace. No, el que avisa o está llamando la atención. En salud mental no llamamos la atención. Se pide ayuda como se puede, con las herramientas que la persona tiene. Muchas veces se desestima esta cuestión de la ideación o el intento de suicidio por el medio. Toma pastillas, tomó algo, se quiso como lastimar, pero no. Y en realidad no tiene que, es como que se desestima el hecho por el medio. Es decir, el medio fue como poco eficaz. Pero justamente la misma Organización Mundial de la Salud dice que el que logra hoy, el que lo intenta hoy, en 10 años lo logra, si no hay una intervención eficaz, si no hay una intervención, digamos, en cuanto a el acompañamiento, el tratamiento, lo puede lograr. Claro, eso nos llamaba la atención. Bueno, nos tocó también entrevistar a los chicos que trabajan en el puente, por ejemplo. Que no que trabajan, en realidad es un voluntariado propio de querer acompañar. Los Ángeles del Puente. Y hay situaciones en las que han podido parar ese momento y después se enteran, pasan meses de qué ocurrió el hecho, y esa persona es como que volvió a intentar. Ellos pudieron ayudar en su momento, pero es esto que decís, es decir, si hay un intento hay que pensar, seguir acompañando, porque uno no sabe qué puede pasar más adelante. Exactamente. Realmente hemos tenido, digamos, contacto con los voluntarios de la Fundación Hechos, y realmente esta cuestión del estar y el acompañar en esa situación
es importante, pero como vos misma marcás, Perla, la continuidad en el tiempo y no solamente desde un aspecto que en este caso implica lo religioso, espiritual, sí, sino es necesario ese acompañamiento de todos los buenos, de todos los buenos. ¿Cómo ves, la situación? Porque decíamos arrancando la entrevista, después tantos años, más de 20 años, en este ámbito, hoy, ¿cómo está? ¿Estamos hablando de una alarma? ¿Es alarmante? Decimos hoy por los datos. ¿A partir de qué edad empiezan estos casos? Es decir, ¿cuándo uno tendría que tener como una primera consulta también, quizás con un psicólogo? Bueno, fíjate vos que desde siempre, digamos, o sea, la problemática del suicidio siempre es como que hay, así como en otras patologías, se toman siempre los grupos de poblaciones de riesgo. En este caso, siempre, hablando de la problemática en sí, se toma a la adolescencia y a lo que es el adulto mayor como poblaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque muchas veces estos grupos etarios de por sí, por la vulnerabilidad, por lo que implica, digamos, tomar entornos que realmente ayuden, protejan, muchas veces esa es la alta vulnerabilidad que existe tanto en los adolescentes como en los adultos mayores, digamos. Pero en este caso, y justamente por los datos que va construyendo la misma Dirección General de Planificación y Estadística del Ministerio, se ha ido viendo, tenemos como un raconto histórico, digamos desde el 2016-17 hasta el año pasado, y en realidad los grupos de riesgo en nuestra provincia tienen que ver con la gente de 15 a 39 años. Mira. Y además en los adultos mayores. Pero fíjate vos, o sea, no es solamente la adolescencia, el adulto joven. Claro. El adulto joven. Y en ese caso, por ejemplo, uno dice, bueno, pero ¿y cómo se llega, digamos? ¿Cómo se llega? Y muchas veces en el adolescente o con los adolescentes hay otras maneras de llegar, porque son todavía como una población cautiva en las escuelas. Claro. Entonces se habla en las escuelas, se puede hablar inclusive en talleres haciendo prevención y promoción en la universidad. Pero ¿y cuando salen de la universidad? Esta persona que está trabajando, que está en una oficina, como dice el nombre del programa, otro día más en la oficina, sí. ¿Quién es? Por eso seguimos apuntando, ¿quién es tu red de apoyo, tu entorno cercano? Es el que está al lado. Entonces, es ahí justamente cuando, en donde nosotros este año, sobre todo con el lema, con la campaña, intentamos tomar esa herramienta. Fíjate vos que, sin ir más lejos, hay un evento, digamos, justamente de hace 2 días que registró un reel de un portal de noticias de también de la provincia, de la capital, en donde no estaban en ese momento los voluntarios de la Fundación en el puente, y se ve claramente en un reel una persona que estaba como ahí en ese momento, digamos, en el puente, y automáticamente un señor que pasaba en una moto, se baja y empieza a intervenir. Llega una señora, se baja otra persona de una camioneta que estaba tomando también y registrando eso, y empiezan a hablar, y son ellos los primeros realmente. Y yo me acuerdo y me emociona porque digo, realmente poder pasar a esto de involucrarme, y no muchas veces como también aparecen en los grupos, digamos, de las cámaras del puente o cosas así, bueno, que ya basta, tengo que ir a laburar, ¿viste? O sea, pasar de digamos, de un como hasta, qué sé yo, agravamiento, de un insulto escrito, a una intervención, digamos, personificada, personalizada, en donde yo paro la camioneta, para el auto, y realmente me involucro, realmente a mí me llenó de emoción, y dije, bueno, por acá algo es la cosa, sí. Por ahí está la cosa. Y decime, Graciela, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿O qué puede llegar a desencadenar eso? A ver, de las estadísticas o de lo que ustedes vienen trabajando, cuestiones económicas, cuestiones familiares,
cuestiones de soledad, bullying. ¿Hay algunos factores que se repiten con frecuencia? Bueno, de hecho, en todo lo que sea justamente, y eso está muy ligado a lo que es la adolescencia, es muy importante el tema de justamente esos sufrimientos, esos padecimientos que hacen como más impacto en este grupo. Y sí están relacionados el bullying, las situaciones de violencia o de acoso, no solamente en la esfera familiar, sino también en el tema del abuso sexual. En la población joven tiene que ver mucho, digamos, además de las cuestiones familiares, problemas familiares, el tema del consumo problemático también. Entonces, al ser una problemática compleja, ya con las personas más grandes, digamos, con el tema de los adultos jóvenes, ya se van complejizando y se van poniendo todos estos tips, estos factores que vos fuiste nombrando, cuestiones económicas, cuestiones familiares, pero que en realidad la complejidad del tema hace que en realidad siempre tengamos que pensar en esa red. O sea, no es una sola cosa, sino que tiene que ver con justamente todas estas situaciones y que la persona en este proceso se va quedando sin herramientas. Y la digitalización de nuestra vida, porque hoy tanto las cosas buenas como las no buenas están en el teléfono o están en las redes. Y a ver, cuando éramos chicos, no sé si decirle era el bullying de hoy al de antes, pero siempre había chistes, cosas de jóvenes que no justifican, pero que nunca estaban en las redes y quizás no tenían el impacto que hoy tienen ver un bullying en una persona y ver que toda la sociedad lo ve, y quizás antes se reducía a tu grupo, a tu entorno, y terminaba ahí. Claro, hoy hay una viralización masiva. Hoy esa viralización genera que la gente que se sienta impactado por lo que produce en la sociedad y no en el entorno como era antes. Eso también ha generado la digitalización, porque hoy todo pasa por el teléfono. Todo pasa por el teléfono y todo pasa por otras por unas situaciones que si está en las redes, nunca más sale. Claro. O sea, uno puede olvidarse, pero es como que la red no olvida. Entonces, la condena social. Exactamente. La condena social y esta cuestión, digamos, de que alguien puede poner el nombre o la situación y automáticamente te remite esto a vivir de nuevo. Claro, la noticia está, la no se borra. No se borra. Y otra vez. Creo que no terminan saliendo. Exacto. Porque, claro, es cierto, vos en tu mente podés salir, pero te vas al archivo y vuelve otra vez. Esa exactamente. Lamentablemente esa cuestión con la posibilidad de acceder a esta cuestión, digamos, de masificación, viralización tecnológica, en realidad impacta mal en las personas, sobre todo cuando uno está en ese proceso de recuperación. Claro. Por lo tanto, justamente una de las cosas, una de las recomendaciones que fíjense que viene al caso justamente por esto, de a un tiempo a esta parte, todo lo que son grandes profesionales en relación a psiquiatras, psicólogos internacionales, o sea, de prestigio internacional, hablan de no el uso de la tecnología en niños y adolescentes hasta los 14 años. O sea, justamente por, de alguna manera también, intentar volver eso un factor protector, digamos, la exposición. De hecho, todos estos nuevos padecimientos, por decirlo así, entre el sexting, el ciberbullying, todos tienen que ver con ese factor interviniente que es la viralización a través de las TIC, digamos. Y ahí uno dice, el trabajo entonces necesariamente tiene que ser interdisciplinario. Porque uno dice, bueno, psicólogo, psiquiatra, pero aquí uno puede hablar con neurociencia, la IA, la inteligencia artificial, que hoy por hoy tantas cosas nuevas surgen. Digo, darle esas herramientas desde niños ya, diría, para poder razonar que lo que uno ve no es tan así. Me parece que ya a temprana edad, porque es muy difícil sacarle, como se plantea, ¿no? O recién empezar a usar a partir de los 14, cuando vemos que la realidad no es así. Esa es la recomendación de un futuro posible y positivo, pero si eso no ocurre, creo que las herramientas están en que los chicos puedan razonar, no, esto que estoy, o discernir, esto
no es así, esto está bien, esto está mal. Exacto, y por eso, clave nuevamente el rol del adulto. Sí. El rol del adulto que está digamos que está en este entorno de los niños, niñas y adolescentes. Porque en realidad una cosa es cuando uno da un teléfono inteligente, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿qué da cuando da? Y ahí es clave nuevamente la participación y el rol activo y la presencia, sobre todo, de ese adulto comprometido con ese niño, niña, adolescente. Cuán complejo es el panorama entonces hacia el futuro, porque vivimos en una sociedad donde la cuestión económica juega un papel central. Los padres, hoy el ausentismo de los padres creo que gran parte tiene que ver con tratar de satisfacer las necesidades de los hijos, y ahí está el olvido en la cuestión educativa. Yo que asisto a las reuniones de padres, uno de los reclamos permanentes hoy es que los padres no acompañan a los hijos. Y después está lo otro. Hoy los chicos entran en un WhatsApp, le preguntan a la IA la respuesta de la tarea y no se ponen a razonar, lo tienen todo hecho. Sí. Fíjate vos que a qué punto que en realidad hay una psiquiatra argentina muy mediática, digamos, por su forma, por su personalidad, que es la doctora Geraldine Peronache, que habla justamente del impacto degenerativo en el nivel neurodesarrollo cuando uno da a un niño de 2, 3 años el celular. ¿Por qué? Es más, en las salas de espera, digamos, de los centros de salud, en el centro de salud donde trabajo, está las mamás hablando, esperando, digamos, a la atención del pediatra, por ejemplo, y los bebés, vos ves, ay, qué ternura, los deditos gorditos, no miran a la mamá, sino que están, tipo, scrolleando. Sí. Bueno, ese impacto no solamente que es, como dice la doctora Peronache, súper negativo, sino que además, cuando en realidad el cerebro en ese momento tendría que estar gestando elaboración de color, de búsqueda, de ruidos, porque, a ver, se me va a caer, como dicen los chicos, se me va a caer el documento. ¿Qué pasaba cuando uno era chico y había silencio? La mamá, que era lo primero que hacía, ¿qué estará haciendo? Claro, digamos. Totalmente. Claro, porque en realidad la mente del niño o la niña era ver buscar qué hacer, qué fabricar. Siempre el silencio era una señal de que ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, ahora no hay eso, porque en realidad el niño no hace nada, porque solamente elige. O sea, elige. No tiene que hacer ninguna elaboración. Sí. El bebé en la cuna con los cuneros tenía que tratar de estirar la mano para agarrar, hacer sonido, buscar. Ahora no hace nada, solamente ni se estira, o sea, solamente escrolea. Entonces, realmente es necesario tomar cada vez más noción de qué estamos haciendo y cómo estamos realmente ayudando o no a nuestras futuras generaciones en ese sentido. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con ustedes? Digo, con el área, porque es un lugar específico, o recordemos que hay SAPS, CAPS, hay muchas instituciones, hospitales en la provincia. Digo, en todas esas instituciones hay una persona del área de salud mental, o cómo es el trabajo de red que tienen ustedes. Existen profesionales de salud mental en algunos SAPS, no en todos, también en CAPS. Todos los hospitales de Capital tienen servicios de salud mental. De hecho, justamente la semana que viene, el día miércoles, a ser el Día Mundial de Prevención, no va a haber una sola actividad como central, sino que en realidad cada lugar tiene proyectado y planificado actividades, ya sea con adolescentes o actividades dentro de los mismos lugares de atención, justamente para difundir cómo es esta problemática y qué hacer para poder llegar con la ayuda a tiempo. Sí, entonces la persona puede acercarse y ahí se pide un turno, ahí en todas estas instituciones. Exactamente. Sí, y a partir de esto se hace como un análisis, cuando uno hace ruido, ¿no? Y hace este mes de o el día de, si se quiere, post estas actividades, ¿hay más personas que se acercan? ¿Hay más preguntas? ¿Cómo se...? Siempre. ¿Siempre? Siempre. Porque aunque hoy estemos a 7 de septiembre del 2025, todavía
todavía hay muchas personas que tienen como instalado el tabú de ir a hablar con un psicólogo, con un profesional de salud mental. Piensan que todavía se sigue pensando que la salud mental tiene que ver con estar loco. Claro, como se pensaba o antes, no querer estar loco, digamos. Sí. Cuando en realidad la salud mental tiene que ver con estas herramientas que todas las personas tenemos. Hoy más que nunca. Sí. Hoy más que nunca para poder estar bien, para poder lograr esta cuestión del bienestar. Y si no estamos bien, porque también uno tiene derecho a no estar bien, a estar triste, a estar, qué sé yo, a que pintó bajón en el día, pero también uno internamente a tener estas herramientas que le permitan volver a esa situación y siempre brindando también algo a su comunidad y a su lugar. Todo esto tiene que ver con la salud mental. Entonces, ¿cómo no ser una señal de salud mental? Decir no estoy bien y necesito ayuda. Es importante por eso. Hablarlo. Sí. Y como siempre decimos, digamos, desde el área, el que habla no está solo. Buscar ese apoyo. Totalmente, ¿eh? Bueno, Graciela, gracias por venir, por tomarte un tiempito, un domingo, te molestamos, pero nos parecía muy importante y un poco también ver esta repercusión que va a tener, este mes, ya desde todos los ámbitos, como decíamos, desde las propias cámaras, por ejemplo, ahí del puente, desde todas las áreas. Y que nosotros también tenemos que hacer servicio, digamos, tenemos que hacer servicio, tenemos que estar en estos temas. Y de manera permanente. Yo recuerdo cuando en su momento hablamos, hicimos una capacitación hace 20 años más o menos con Miriam B. sobre cómo comunicar el suicidio en los medios de comunicación, cómo abordar la temática sin ir al morbo, sin ir a las imágenes, sin ir y apuntarnos a esto, ¿no? A lo que tiene que ver con la reflexión, con la conciencia. Cambiar eso justamente en esta área tan importante que es la difusión del tema. Exacto. Es más, durante 2020-2021 volvimos a hacer desde el área una nueva capacitación, y no solamente una capacitación, sino también poder, brindar estos documentos. Y en esa oportunidad hicimos algo muy lindo, que fue como la firma de un acta de compromiso de los medios que fueron en esta cuestión del compromiso para la comunicación responsable. Creo que por ahí sería necesario, y capaz es una buena idea la que está dando Perla, volver a hacer esa capacitación y hacer como esa acta compromiso en la comunicación responsable, porque acá, digamos, tiene mucho que ver, como vos misma decís, cuando comunico, cómo comunico, qué es lo que digo, porque si no también pasa esto, digamos, en esta cuestión de la masificación y la viralización, justamente esta cuestión de la difusión poco comprometida muchas veces, lo que en realidad hace es justamente el efecto dominó, que es un efecto sociológicamente descrito, donde realmente la premisa es donde más se publica, donde más se difunde, más hay. Claro. Entonces, la comunicación responsable en realidad tiene que ver con eso, con poder contar, porque no tiene que, muchas veces, ayer me decía un colega de ustedes de otros medios, ¿digo o no digo? Sí, hay que decirlo. No sirve tampoco poner bajo la alfombra qué es lo que está pasando. Pero el punto es cómo lo decís. Exactamente, cómo uno dice, cómo comunica esa situación. Y además, es bueno también, por ejemplo, la gente que va a mirar el puente, que empiece a mirar por curiosidad, la idea es que pueda ver, pueda entrar, y que no pase largo, y que sea como nos contaba el del puente, que se comprometan de alguna manera, y hay que entrar. De alguna manera hay que entrar lo más hay que comprometerlo, me parece todo, porque muchas veces estamos en esto hablando de estar todo el día con el teléfono, estar en otra, de no mirar al que tenemos al lado. Claro. Y ahí, al no mirar, es donde muchas veces pasa, o nos dimos cuenta y no nos interesó. No nos interesó, y por eso no nos comprometimos también, ¿eh? Exacto. Bueno, muchas gracias por venir. Espero que estés bien, y estamos a disposición. Es un tema muy sensible, muy doloroso también para las familias que la han padecido. Y por eso también es bueno estar siempre prestando atención, contando. Sí. Hay una línea, ¿no? Telefónica.
Exactamente, Sí. que es el número 135. 135 asistencia. Exactamente. Bueno, ahí conversábamos sobre este mes de prevención del suicidio. Graciela Pianalto del Ministerio de Salud Pública acompañándonos en esta jornada. ¿Nos vamos a una pausa? Dale, ya venimos.